como lo vemos ahora, ¿no? Entonces eso es interesante. Obviamente ha ido tomando pues un contexto moderno, se ha ido actualizando, pero es una manifestación que ya lleva muchos años, ¿no? O sea, ya lleva más del siglo el tema. Y bueno, pues obviamente si nos vamos hacia la historia, es un tema muy complejo de nuestra sociedad, cómo se conformó y pues en algún tiempo primitivo, hacía sentido la conformación, era una conformación más física, ¿no? Aprovechando las aptitudes físicas de los géneros. Pero después con el tiempo, cuando esa aptitud física se perdió, pues se quedó todo lo demás y tardó mucho en evolucionar, ¿no? Tardó mucho en evolucionar y pues es curioso que siendo una sociedad moderna, pues apenas estemos así dando unos pasos pues relevantes en este proceso. Entonces, eso también tiene que ver con riesgos, en muchos sentidos, y ahí yo creo que el tema del 8M resalta muy bien el tema del riesgo social desde la perspectiva social y desde la perspectiva cultural y psicológica, ¿no? Porque precisamente si nos echamos para atrás algunos años, a veces no tantos, estas cosas no se perciben, ¿no? Al nivel de riesgo que se perciben ahora. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, ese tema sigue igual. Entonces, eso es interesante desde el punto de vista de esta materia. Muy bien, bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Es el momento. No, no, nada. Ok, bueno, otra de las cuestiones pues que traemos ahí está un laboratorio y un tema a resolver. Entonces, eh, miren, luego los tiempos no me dan, ¿no? Porque uno siempre trae idea de hacer algo y luego el tiempo le come a uno todo. Pero la lógica es que cuando lo tenga ya revisado, lo que ustedes entregaron, lo vamos a hacer todos juntos en una sesión para que ustedes vean qué hay detrás de eso, ¿no? Es un caso muy particular, pero la solución es muy actuarial. Y la solución muy actuarial que vamos a usar se usa para riesgo operacional. Precisamente ese es un tema, ¿no? Ese planteamiento es un tema de riesgo operacional. Pero lo curioso es que la metodología no nada más aplica ahí, se puede usar en muchas otras cosas. Entonces es algo interesante, es parte de la ciencia actuarial, cómo se puede abordar ese problema. Y pues para cuestiones de riesgos, se basa en un fundamento donde todos los riesgos se transforman en dinero, que ya lo habíamos dicho, eso es perspectiva económica. Y por el otro lado, los riesgos se contienen con dinero, que eso precisamente se llama capital económico. En la administración de riesgos, una de las técnicas para darle respuesta a los riesgos, que todavía no hemos entrado a los procesos de riesgo, pero una de las técnicas para afrontar el riesgo es crear fondos o reservas y esas reservas tienen el nombre de capital económico. En el sentido de que, pues, la empresa para que funcione, pues le ponen los socios capital y pues le vuelven a poner capital para contener los riesgos. Entonces se llama capital económico. ¿Por qué se llama así capital económico? Pues también porque es parte de la perspectiva económica del riesgo. Cuando eso te lo exige un regulador, como pasa en el banco, en los bancos, en las aseguradoras, en las afianzadoras, ¿no? En todas las instituciones que están reguladas, eso no se llama capital económico porque el capital te lo exige alguien, entonces se llama capital regulatorio. Esa es la gran distinción, pero la mecánica es esencialmente la misma. Lo que va a ocurrir en el capital económico es que la empresa pone la regla con la que forma el capital. En el regulatorio, pues un regulador te pone la regla con la que lo debes formar.
Entonces, de eso va ese proyecto que está ahí, ese mini laboratorio. Y pues será tal vez de las primeras cosas que resolvamos juntos para que empecemos a ver las mecánicas de riesgo. Luego, hoy vamos a hablar de el tema del riesgo de mercado. Ya empezamos a ver algunos conceptos. Y bueno, lo primero que vamos a aprender, a lo mejor vamos muy básico en esa parte, pero lo primero es medir el riesgo, ¿no? Eso es lo primero que vamos a revisar y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. A ver, dime, Valeria. Tenía duda, si el archivo o el análisis que nos está pidiendo, si lo podemos presentar en un Python. Ok. Mira, la lógica es la siguiente. Tú puedes resolverlo técnicamente como puedas, ¿no? Es decir, usas una herramienta, a lo mejor usas una calculadora, usas papel y lápiz, esa es tu herramienta. Eso lo puedes subir como evidencia, ¿no? Entonces, en esas herramientas puedes usar R, Python, puedes programar en MATLAB, lo que tú quieras, ¿no? Hacerlo a mano, todo eso se puede. Pero tienes que poner un reporte. Y entonces en ese reporte tú tienes que explicar qué hiciste. Ah, bueno, pues se tomó la base de datos, se le hizo esto, se le aplicó esto, se generaron estos resultados, se analizó por aquí, se hizo acá, se transformó, se llegó a esto. Conclusión, debe ser así. Y pones el soporte. Entonces, si haces eso, está bien. Si solo entregas el soporte, está mal. Ok, y pues, por ejemplo, en Python si me arrojan las tablas y demás, esas tablas hago una captura y las puedo pegar en mi reporte. Correctísimo, eso puedes Ah, ok. hacer. Vale, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Muy bien, ¿alguien más con algún tema? ¿No? Profe, un compañero dice que sí lo deja pasar, pero no, no sé si existe en la sala, pero creo que Ok, sí. mira, tengo a Juan y a Daniel y en teoría ahí están. Ese, mi amigo Juan. Es un Ok, poco impuntual el joven, pero ahí va. ya están, ya están adentro. Bueno, entonces vamos a lo que veíamos de riesgo de mercado. ¿Alguien nada más para participación? ¿Se acuerda que estuvimos viendo riesgo de mercado la clase anterior? Dime, Alex. Ah, bueno, estuvimos viendo lo que era la del daño moral, ¿no? Ok, Y también vimos la de esquemas de Ponzi, que era ¿cómo se llama esto? Un estafador. exacto, es un estafador. Está bien, Alex. Eso vimos la clase anterior, pero sobre riesgo de mercado, ¿qué fue lo último que vimos? A ver, Shirel, dime. Bueno, yo me acuerdo que pues vimos como la definición de qué era lo de un riesgo de mercado, de que Ujú, bueno, se veía afectado por las tasas de interés y por los ujú, precios que están, ahora sí que vaya la redundancia, en el mercado. correcto. Así es, estuvimos hablando de, pues, qué es el riesgo financiero, empezamos hablando de el riesgo de mercado y también vimos el riesgo de crédito. Entonces, vimos esas dos definiciones que corresponden a riesgos financieros. Bueno, hoy vamos a cerrar las definiciones sobre esos riesgos financieros y avanzar un poco más en esto que es la primera etapa, tratar de medir el riesgo. Así es que voy a la presentación donde nos quedamos. Esta es la del martes. Entonces, ahorita los martes estamos viendo riesgo de mercado. Y los viernes estamos viendo el tema de introducción, el tema cero. Después vamos a cambiar la dinámica porque obviamente los viernes como la clase es más larga, pues los temas largos hay que verlos en viernes. Y pues obviamente este tema del riesgo de mercado es un tema muy largo también. Así es que en algún momento vamos a ajustar el calendario. Ahorita estamos así. Eh, bueno, pues entonces decíamos sobre el riesgo de crédito y el otro riesgo que tiene importancia es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez siempre ha estado ahí, siempre ha sido parte de los riesgos financieros. El tema es que
Es muy complejo de medir, es muy complejo de modelar. Y en la regulación bancaria, Basilea 1 y 2 no consideraban este riesgo y lo hacen hasta Basilea 3, precisamente porque el famoso credit crunch, la crisis que se dio entre 2007 y 2010, fue una crisis del crédito, pero generó un problema muy fuerte de liquidez. Y precisamente ahí es donde Basilea 2 tuvo que cambiar a Basilea 3 y lo primero que hizo fue poner reglas sobre el riesgo de liquidez. Bueno, ¿qué es el riesgo de liquidez? Y ahí está una explicación, la verdad tampoco es tan sencillo de definir. Dice ahí que es cuando una de las contrapartes en un contrato financiero no pueda vender con suficiente rapidez y a un precio adecuado posiciones que le permitan asumir sus obligaciones, contando con la voluntad para hacerlo, ¿no? Bueno, aquí lo que representa el riesgo de liquidez es que yo quiero pagar, pero no puedo pagar. Yo tengo los recursos, pero no puedo usar los recursos. Eso se llama liquidez. El nombre viene porque en las transacciones financieras, una transacción financiera está establecida por contrato. El concepto de finanzas viene de ese contrato que representa a una deuda. Entonces, la deuda, para que no haya duda de qué se prestó, bajo qué condiciones, se establece en un contrato. Entonces, a eso es lo que se le conoce como una operación financiera. Esas operaciones financieras, veíamos, es un tema del riesgo de crédito, pues si alguien no te quiere pagar o en esencia no quiere cumplir ese contrato, eso es riesgo de crédito. Entonces, aquí el riesgo de liquidez aclara precisamente que tienes los recursos, ¿no? Dice ahí, con los activos para hacerlo y la voluntad de hacerlo. Es decir, no cae en la categoría del riesgo de crédito. Sí tienes esa capacidad. Entonces, cuando tú cierras un contrato, se liquida el contrato. Por eso se llama riesgo de liquidez. Básicamente es por el compromiso, ese compromiso se liquida. Liquidez significa que tú puedes liquidar ese contrato y el riesgo de liquidez significa que no lo puedes hacer por una circunstancia que es ajena a ti. Es decir, sí tienes el recurso, sí quieres hacerlo, pero por algo no lo puedes hacer. Y básicamente es una fricción de mercado. El mercado, por decir algo, tú vas a pagar el crédito y el dinero lo vas a sacar de tu cuenta de cheques. Y pues resulta ser que ese día el sistema no funciona. Entonces, pues al que le debes, pues te va a decir, pues sí, ¿a mí qué? A mí me pagas, ¿no? Eso es riesgo de liquidez. Esa es una situación. Otra es de que tengas el dinero en otro activo. El caso a lo mejor más representativo es que quieres vender una casa pues para pagar algunas deudas. Vender la casa lleva mucho tiempo. Entonces, el proceso, por un tema de mercado, que no es riesgo de mercado, te lleva tiempo vender y por lo tanto no cumples en tiempo tu obligación. Y finalmente, pues puede ser que si lo quieres hacer rápido, el precio te lo castigan. Eso también es riesgo de liquidez. Valeria, dime. Por ejemplo, ahí ese riesgo de liquidez se puede ver cuando, por ejemplo, ahorita que estuvimos en el Trade, que se vencían las órdenes de que nosotros queríamos comprar o vender ciertas acciones. Era más cuando queríamos vender, aparecía como expirado. Entonces ahí también se podía ver como por falta de liquidez, ¿no? Bueno, más bien sería, sí, cuando como que no hay suficientes personas que compren o demás. Ajá, ese es el riesgo de liquidez, cuando tampoco hay bastante interés o no hay. En el mercado se le conoce a eso como profundidad. Cuando tienes profundidad quiere decir que hay muchos oferentes y demandantes. Cuando no hay profundidad, entonces hay pocos oferentes, pocos demandantes y tienes problemas de liquidez. Sí, ese es un ejemplo, Valeria, también.
Ah, ok, Muy, vale. Gracias. muy bien, sí, es un riesgo no fácil de definir, lo podemos entender, ¿no? O sea, cuando dices, ay, no, ando sin un peso, ¿no? Ese es un problema de liquidez, tal cual, ¿no? Pero el tema puede tener diferentes situaciones. Es curioso el tema de liquidez porque se parece en ciertas situaciones a riesgo de mercado, se parece en otras situaciones a riesgo de crédito, a veces se combina riesgo de crédito y mercado, pero al final es un riesgo de liquidez. Eso es muy particular. Bueno, ya si nos metemos en el riesgo de liquidez, aparecen dos tipos de riesgo que pues a lo mejor son las dos grandes categorías de riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez de financiación, en inglés se llama funding, y el riesgo de liquidez comercial o de negociación, que en inglés a esto se le llama trading, ¿no? Es el funding risk o funding liquidity risk y el trading risk o trading liquidity risk, ¿no? Esos son los nombres con los que se conocen. Entonces, una manita para que me explique el riesgo de liquidez de financiación, por favor. A ver, Víctor Hugo, adelante, léelo y me explicas qué es. Sí, profe. Riesgo de liquidez de financiación, funding. Se realiza con la capacidad de una empresa de levantar el capital necesario para poder refinanciar su deuda, rollover. Cumplir con el requerimiento de la contraparte en términos de flujo, margen y colateral, satisfaciendo los retiros de capital. Este riesgo se gestiona manteniendo dinero líquido con línea de crédito y monitoreando el poder de compra. El poder de compra se refiere al monto de que una contraparte puede tomar prestado contra activos en momentos de estrés en el mercado. Ok. Y entonces, Bueno, ¿tú cómo lo interpretas? pues esto lo relaciono un poco con el concepto de apalancamiento, Ok. que, que básicamente se basa en el crédito, ¿no? O sea, en el dinero que no tienes ahora mismo, pero que quizás puedes pagar en el futuro. Y digamos que lo veo como esa capacidad, como bien menciona, de que tiene una empresa de, pues ahora sí que poder comprar cosas, ¿no? En el sentido de que pues, tiene, digamos, un monto al que puede llegar, ¿no? Entonces, aquí le da mucha importancia a que si tú tienes, digamos, ese monto o esa capacidad más que nada, te va a dar una ventaja en el mercado, porque a lo mejor no es lo mismo que tú llegues como empresa y tengas la capacidad de comprar cosas de 1.000 millones, aún así sea con crédito, y que no sea full tu dinero en cash, en efectivo, a que a lo mejor seas una empresa que trae la capacidad de pagar 500.000 millones. Entonces, te da una ventaja y es como que lo que da a entender esto, el hecho de que tú simplemente digas, puedo comprar más, acá puedo comprar menos, ¿no? Pero bueno, aquí también la importancia de esto es no solo la capacidad que te da, ¿no? Sino el riesgo que conlleva dicha acción, porque así como puedes ganar en grande, puedes a lo mejor jugar en ligas mayores, también puedes perder en esas mismas cantidades, ¿no? O en esa misma dimensión. Ok, ok, por ahí va, sí, tiene ese aspecto. La lógica es más en el sentido de que es alguien que debe, ese alguien que debe puede conseguir dinero para pagar lo que debe. Por eso se llama riesgo de liquidez de financiación. Cuando esa persona que debe no puede conseguir los recursos para pagar, ese sería el aspecto malo del riesgo de liquidez. Y cuando sí lo puede hacer y todo, ese es el aspecto bueno del riesgo de liquidez. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos lo de TV Azteca, pues TV Azteca trae una deuda y entonces se declara que está en una situación difícil. Si ahorita TV Azteca dice, bueno, voy a emitir este bono para solventar parte de las obligaciones, pues nadie se va a interesar en ese bono porque ya debe y dice que tiene problemas, pues nadie va a querer comprar ese bono. Entonces, eso se convierte en un riesgo de liquidez de financiación. Si de repente el grupo de Salinas Pliego dice, a ver, ¿por qué no buscamos un inversionista? Pues ese inversionista le pondría dinero y eso ayudaría a la empresa, pero este inversionista va a decir, no, pues si le pongo dinero y la empresa ya está en problemas, ¿para qué se lo pongo? Precisamente por eso en el primer párrafo dice roll over,
Rollover es un concepto que usan los financieros como, y digamos que así el vulgo conocetia, ¿no? O sea, como vulgarmente se dice, sería patear el balón, ¿no? O sea, debes, ¡pum!, lo pateas, ¿no? Y cuando se acerca otra vez el compromiso, ¡paz!, lo vuelves a patear. Eso se llama rollover. Es decir, vas cumpliendo tus compromisos, pero al final el compromiso sigue ahí, entonces vuelve a regresar. Ese es el rollover. Si lo vemos como la tarjeta de crédito, pues la tarjeta de crédito te dice paga el mínimo. Si pagas el mínimo, simplemente sigues debiendo y hasta empiezas a deber más por intereses que se acumulan, pero nadie te exige más, ¿no? Entonces, ese sería un efecto de rollover. Eso es lo que trata de contemplar el riesgo de liquidez. ¿Qué capacidad tienes tú para conseguir recursos y pagar tú lo que debes? ¿Por qué dice conseguir el recurso, no? Por eso el tema de financiación. Porque las empresas no mantienen dinero en efectivo, es el dinero lo ponen en la operación, lo ponen en activos, lo invierten en estrategias y esas estrategias, esos activos en el tiempo van generando flujos y con esos flujos se va pagando, ¿no? Entonces, a veces las estrategias no generan los flujos suficientes y se necesita tomar algún otro recurso. Entonces, digamos que se toma una deuda para pagar una deuda. Las empresas lo hacen constantemente. Entonces, mientras lo puedan hacer está bien, cuando ya no lo puedan hacer es cuando vienen los problemas. Eso es a lo que se le llama ese riesgo, ¿vale? Ok, gracias, Víctor Hugo. Vamos entonces con Valeria. A ver, tú, Valeria, cuéntame qué es el riesgo de liquidez o comercial o de negociación. Sí, profe. Bueno, dice que es el que comúnmente, ay, no sé, ese que comúnmente se llama riesgo de liquidez, es el riesgo de que una institución no sea capaz de ejecutar una transacción en los precios que prevalecen en el mercado, porque no hay el apetito temporalmente para negociar con el otro lado del mercado. Si la transacción no se pospone, la ejecución conlleva una pérdida sustancial. Entre más rápida y grande sea la transacción, más grande es la potencial pérdida. Es un riesgo difícil de cuantificar. Es algo muy similar de lo que ahorita le pregunté del AxiTrade, porque bueno, a mí me pasó con Gruma y con Cemex principalmente. Bueno, Gruma ahorita ya perdí un poquito de esperanza, pero con Cemex sí también tuve mucha pérdida. Es cuando, digamos, compro yo ciertos títulos y no sé, sube el precio poquito. Entonces digo, no, pues aunque sea poco, pero los vendo. ¿Por qué? Porque pues ya no me voy a arriesgar porque justamente está en ese pico en donde sube y es el momento donde baja. Entonces es cuando muchas personas empiezan a salirse de esa cartera antes de que pues caiga. Y Ujú. pues cuando yo las quiero vender a ese precio en el que está en el mercado en ese momento, hay muy pocas personas que lo compran, o más bien no hay quien lo compre, entonces es cuando se empieza a ver ese tipo de riesgo, de que no sale esa operación, que es lo que le decía que es cuando expira nuestra orden Sí, y sí, pues es cuando no procede, ni aunque lo hagamos al inicio de cuando se abre el mercado. sí, va por ahí. Ese es, por eso dice que es el que se conoce tal cual como el riesgo de liquidez. Tú quieres hacer una transacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, poníamos el de una casa, pero igual con un carro, ¿no? Quiero vender mi carro. Y el carro te lo evalúan bien y todo, pero nadie lo quiere comprar. Entonces tienes un tema de riesgo de liquidez comercial o de negociación, en inglés se llama trading. El otro escenario es de que tú dices, bueno, aquí está mi carro, y dices, ah, pues es que este carro sí es muy bueno, es un clásico, pero pues, sí es mucho dinero, pues ahorita no puedo. Entonces, el otro no tiene la liquidez para hacerlo, pero te dice, oye, pero pues mira, me alcanza para tanto, ¿te interesa? Entonces te castiga el precio y eso es riesgo de liquidez también. O sea, una es que no se concreta la operación y la otra es que se concreta un precio menor.
Entonces, pues ese es el tema. Por eso dice ahí, no hay apetito, y entre paréntesis, temporalmente, para negociar. Y la transacción puede estar a un precio que no es el correcto en el mercado. Entonces, eso se llama el riesgo de liquidez, básicamente, pero formalmente debe ser el comercial, porque está la otra que decíamos, que es el de financiación. Lo último que dice este riesgo, pues que es un riesgo difícil de cuantificar y aparte de eso, modelar. Es complicado, ¿vale? Muy bien, También bueno, podría, pues sí. ah, Sí, también dime, podría vale. agregar que, por ejemplo, es que una vez estábamos platicando ese tema Ujú. y era cuando me dijeron, es que ahí la gente es cuando no ve suficientemente sexy el precio y pues no lo compra. Entonces, Ajá. dice, y pues ahí es cuando no se empieza a ver atractiva la empresa, igual así como, por ejemplo, el ejemplo que decía del carro. Sí, por muy bonito que esté y todo, pero pues dices, no me sirve mucho o no lo quiero o no le veo mucho sentido comprarlo. Entonces, pues es como que no lo ven atractivo, no lo ven sexy, así como me dijeron, y Ajá, es cuando tampoco se pierde ahí un poco el interés también en invertir o comprar, pues. claro. Oye, Valeria, me encantó el término, lo voy a usar, ¿eh? Es precios no sexys, sí, se oye buenísimo. Fíjate que sí va en esa parte. Ocurre que se llaman también mercados no líquidos, es decir, son activos que no son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, un Van Gogh. Tengo un Van Gogh aquí en mi casa. ¿Quién me lo compra? Pues no muchos van a querer comprar el Van Gogh por todo lo que implica, por costos, por mantenimiento, por seguridad, etcétera, ¿no? Entonces son activos que no se mueven masivamente. Eso también es un efecto de liquidez. Eso sí. Así como lo pones, ese tema no sexy va también en ese sentido, ¿no? O sea, de que para que se interesen muchos, pues tienen que ser activos más comunes, más cercanos. Y entonces ahí el precio, pues tiene, como lo ven los economistas, la famosa ley de la oferta y la demanda, y se genera algo que se llama el mercado perfecto, ¿no? Hay muchos oferentes, hay muchos demandantes, el riesgo de liquidez ahí prácticamente se esfuma. Cuando te sales de esa zona hacia los mercados imperfectos, pues ahí tienes problemas y se da el riesgo de liquidez. Sí, va por ahí. Muy bien, vale. Ok, otro riesgo famoso, importante, es el operativo. Entonces ahí voy con Pablo. Pablo, si me explicas el operativo. Y lo leo primero, ¿verdad? Sí, Ok, riesgo operativo se refiere a potenciales pérdidas resultado de un rango de deficiencias operativas que incluyen sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles deficientes, fraudes y errores humanos. En la industria bancaria se incluye el riesgo de catástrofes causadas por la naturaleza o la humanidad, temblores o terrorismo. Pues yo lo que entendí es justamente a lo mejor esos riesgos que pues que a lo mejor no siempre no están contemplados, por ejemplo, en un banco, creo que es el mayor ejemplo, que puede haber un fraude entre los empleados, que es lo que muchas veces pasa, por ejemplo, en el área de cuentas por cobrar, que muchas veces los empleados hacen que los clientes depositen a otra cuenta y ellos ya después meten el dinero a la empresa y ahí se puede llegar a hacer mucho fraude, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo de que se pueda llegar a perder ese dinero y pues aún así tú tienes que proveerle al cliente y obviamente tienes que despedir al empleado. correcto. Sí, es una parte ahí del riesgo. Ahí menciona varias cosas de lo que tiene el riesgo operativo y una esencia que tiene el riesgo operativo es que se debe al factor humano. Esa es una esencia. No es toda porque dice ahí en el caso de la industria bancaria que incluye el efecto de las catástrofes. También dice ahí lo que causa la humanidad, por ejemplo, el terrorismo, podríamos meter este tema de guerra, conflicto bélico, también. ¿Por qué? Porque cuando se da un acto terrorista no puedes operar,
Entonces, eso es riesgo operativo. Ahí básicamente habla de que hay pérdida, ¿no? Por deficiencia operativa. Esa deficiencia operativa es que, pues, por alguna razón no puedes trabajar. Imagínense que nos hacen una manifestación, ¿no? Como pasa en la FES, ¿no? Si hay un paro, pues no podemos tener sesiones, ¿no? Eso en las empresas, pues es que les hagan una huelga o que haya alguna situación así, pues no puedes operar. Eso es riesgo operativo. Lo otro es que operes por alguna falla del sistema, entonces no operes correctamente. Los virus, los hackeos, que colapse el sistema, eso se convierte en riesgo operativo. Pero también dice ahí, fallas de controles, fallas administrativas. Pues tú diseñas un proceso y el proceso no está bien y la gente lo empieza a hacer como le da la gana y las cosas salen muy mal. Eso es también riesgo operativo. Y lo que veíamos del daño moral, ahí cae en lo que se llama fraude, ¿no? O sea, lo ponías ahí de contexto, Pablo. Eso es también parte del riesgo operativo, el daño moral. Entonces, pues tiene un concepto amplio el riesgo operativo y muy importante porque todas las empresas operan, entonces todas las empresas tienen riesgo operativo. Eh, Muy bien, tiene subfactores. Entonces, el subfactor o los subriesgos está riesgo de factor humano, el riesgo tecnológico, el riesgo legal y regulatorio. Eh, Hay más, o sea, la verdad, el riesgo operativo es amplio, pero digamos que ahí están las importantes. Entonces, a ver, Daniela, dame el de factor humano. Bueno, ¿me escuchan, Rubén? Sí, ahí te escucho. Ah, ok. Leo el primero, ¿verdad? Sí. Ok, riesgo de factor humano. Es una variante de riesgo operacional que resultan por errores humanos, como capturar erróneamente, apretar teclas que no deberían apretarse, entre otras. Sí, bien. Bueno, creo que en esto es como lo comentaba mi compañero Pablo, de cuando en operaciones, pues a lo mejor llegan a dar otro número de cuenta en el banco, ¿no? Pero también a lo Mm, mejor pues lo podemos ver como en una oficina de que te das control Z y se borró, bueno, borras todo y ya no lo puedes recuperar, ¿no? es exacto. Entonces, creo que también sería como que otro ejemplo que podríamos ver en este caso. Sí, 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 sí. Ahí, mira, dice el de apretar teclas. En inglés, ese de apretar teclas que no se deben de apretar se llama fat finger, ¿no? Se llama error de dedo gordo, ¿no? O sea, tú por querer apretar una tecla aprietas otra, ¿no? Ese es muy común. El, eh, el que mencionaban de la intención, el dolo, bueno, esa es otra parte del factor humano. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo, Daniela? Ah, ay, no sé. A lo mejor en una máquina que Ajá, aprietas un botón que no debe de ser y se descontrola, no sé, a lo mejor algún motor o un circuito de que exacto, que no lo la mueves sepas sin usar querer. bien. Exacto, lo Ajá. que tú estás diciendo es pues que estés mal capacitado para operar un equipo. Entonces, eso se convierte en riesgo operativo. Sí, ese es un buen ejemplo. Otro, los pues gerentes o pues, cualquier empleado que tiene mucha iniciativa y que dice, yo voy a hacer esto, oye, pero nadie te dijo, pero yo lo voy a hacer. Eso también es riesgo operativo porque pues, lo termina haciendo y a lo mejor genera un problema, ¿no? Muy bien, gracias, Daniela. A ver, voy con Diego. Dime sobre el riesgo tecnológico, eso está muy fácil. Eh, Riesgo tecnológico es principalmente el que recae en los sistemas computacionales cuando estos fallan. Ujú, Eh, Esto me recordó que, bueno, lo voy a contar. Estoy teniendo problemas en mi casa con la luz ok. y entonces, o sea, como que hay un corto
Entonces yo lo veo así como un riesgo, así, o sea, supongamos que estoy aquí trabajando y pues de repente pues la computadora está conectada a la luz, obviamente. Claro. Y pues si pasa uno de estos cortos que hay, pues se va a apagar la compu. Y si no tengo guardado lo que hay, lo que estoy trabajando o así, pues muchas veces se puede llegar a perder o se ha perdido. Ujú. Entonces yo lo veo como un poco así, o sea, es el riesgo de que, por ejemplo, una empresa o algo así, pues por diversos factores, pues la tecnología, cuando muchas veces es la herramienta principal, eh, pues falle, ¿no? Tal cual, las herramientas tecnológicas fallan y pues la verdad hay una amplitud hoy en día hablando de riesgo tecnológico. Por ejemplo, el que tú mencionas, estos de fallos, suministro eléctrico, pues también tiene que ver con la tecnología. El riesgo cibernético es parte del riesgo tecnológico, que pues ahí pueden ser ciberataques, hackeos, virus. En el tecnológico estaría también estas fallas que se dan del wifi famoso, ¿no? Pues mucho ahora es hacer conexión a internet y tener información en la nube. Entonces, todo eso que se ha ido complicando, ahora ya entra también el riesgo IA, ¿no? El riesgo de la inteligencia artificial, que la verdad es bastante complejo y aparte desconocido, ¿no? Está en la zona de incertidumbre alta. Entonces, digo, ahí viene muy escueto, muy breve, pero tiene muchas cosas. Perfecto, voy entonces con Luis Antonio, te tocó uno grande ahí, riesgo legal y regulatorio. Claro, profe. Riesgo legal y regulatorio. Es un riesgo muy ligado al tema operacional. Se refiere a las fallas de cumplimiento, también referido como riesgo de cumplimiento o compliance, en las leyes o a las autoridades regulatorias. Para Basilea II, estos riesgos son parte del riesgo operativo. En otros negocios puede ser importante el cumplimiento de reglas o regulaciones que requieren un esfuerzo enfocado. Los temas fiscales caen en esta categoría. Sí. Bueno, aquí lo estuve pensando por si me tocaba, porque es complicado, Ujú. pero puede caer lo que pasó el año pasado con las aseguradoras, que realmente nadie se imaginaba que el cómo están regulados justamente por impuestos, por los temas fiscales, les podrían haber afectado de esa manera, en la cual, bueno, está un poco complicado, creo, de explicar, pero básicamente justo, ¿no? Que no pagaban suficientes impuestos o no los deducían como correctamente, los que deducían. Entonces, pues ahí se hacía como un margen que nadie vio y pues al final de cuentas creo que cae aquí, ¿no? Porque pues al final de cuentas nadie lo vio, hasta que alguien lo vio, pues bueno, era un riesgo latente, hasta que alguien lo vio, pues ya. Pues Sí, sí. Ese cae ahí en el riesgo de compliance, como se llama en inglés, o de cumplimiento en español, y se refiere a esto, a los temas de riesgo legal regulatorio, básicamente de reglas que hay que cumplir, ¿no? Y ese que mencionas cae en las reglas fiscales, que hay una ley fiscal también. El tema también de la ley, y aquí es donde viene todo lo complicado de eso que tú mencionaste como ejemplo, es que esa es una práctica que se la dio el gobierno. O sea, en algún momento, hace muchos años, esa práctica de cómo deducían el IVA al final de cuentas es un impuesto que es pues que es del gobierno, básicamente por el tema de los servicios que generan IVA. Entonces tú tienes IVA a favor pues a pagar, y esa diferencia es del gobierno. Digamos que como reglas, por practicidad también, se le permitió a las aseguradoras que se acreditaran un IVA que pues básicamente era del proceso de la operación de los asegurados, que la aseguradora cubre esas pérdidas. Lo que dice el SAT en algún momento es, pues sí, ¿por qué lo hace así? Pues porque así se quedó, ¿no? Así se combinó, es una regla no escrita, y mucho lo que pasa en la ley es que pues si es una costumbre, pues eso opera como una regla no escrita, ¿no?
Nos dice el SAT, pues no, ya no va a ser así. Entonces te cambia la regla. Ese cambio de reglas es riesgo legal, en este caso en la materia fiscal. Y eso puede pasar constantemente. Por ejemplo, en el caso de Trump, que pone aranceles, eso es riesgo de cumplimiento también en una materia específica que es la arancelaria, ¿no? Este, son ejemplos de este tipo de riesgos. El otro que por ahí creo que ya había comentado, ¿no? Pues cuando salimos a la calle, pues siempre llevamos ropa, ¿no? Nadie sale desnudo. ¿Por qué? Pues porque hay una regla no escrita donde pues hay que usar ropa para salir, ¿no? Eso también cae ahí. Entonces, pueden ser reglas muy escritas, específicas en una ley, o puede que no sea así, que sea pues algo de costumbre también. Esa categoría hay aquí. Obviamente, lo que hacen las empresas es que cumplen eh, las que están obligadas, por eso ahí aparece ese, eh, texto que dice que esas reglas, pues tienen que ver con la operación y el contexto en el que opera la empresa. Por ejemplo, si somos una empresa que contamina, pues tenemos ciertas legislaciones ambientales que cumplir, ¿no? Si procesamos materiales peligrosos, pues vamos a tener que cubrir otras legislaciones, ¿no? Si hacemos medicinas, pues tenemos que cumplir ciertas reglas y leyes médicas, ¿no? Entonces, es un riesgo amplio, complejo, porque también es interpretativo. Es esto que ponías ahí, Luis Antonio, también es interpretativo. Entonces yo lo interpreto de una forma y tú lo interpretas de otra. Y eso se vuelve un riesgo operativo porque cada quien le da su interpretación. Entonces, eso es muy particular. Muy bien, gracias. Gracias, Luis. Muy bien, vamos ahora con Eli para que Eli nos explique otros, ya fuera del contexto de los riesgos financieros, pero que también tienen que ver con los riesgos de las empresas. Entonces, Eli, vas con el riesgo de negocio. Ok. Del riesgo de negocio nos dice que es la referencia clásica a los riesgos que enfrenta un negocio, como son la demanda de productos, precios, costos, entregas, es predominante de la industria manufacturera. El riesgo de negocio existe en todas las industrias. En Basilea, este riesgo no está considerado. Ujú, Bueno, pues riesgo de negocio, lo primero que me llegó ahorita a la mente fue la parte en la que, con lo que pasó de los narcotraficantes, bueno, del narcotraficante de Jalisco, ujú. me parece que hubo problemas en las carreteras y entonces hubo bloqueos que impidieron la distribución de mm, ciertos productos, Sí, algo así me pareció haber escuchado, sí, 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 y totalmente. entonces son pérdidas para la empresa que sí ya, pues ahí pudieron haber asaltado su, su transporte, pudo haber, ocurrido durante el trayecto algún accidente, y entonces la empresa tiene que contar con cierto tipo de plan para enfrentar estos problemas que de repente pasan y pues no se puede quedar así como de no sé qué hacer y tener pérdidas nada más. Sí, bien, bien. Mira, va por ahí, va por ahí. Obviamente te fuiste a un ejemplo donde eso aplica en otras categorías de riesgo, pero sí va por ahí, por lo que tú mencionas de la distribución, ¿no? Entonces, empresas que tienen que distribuir su producto y lo distribuyen por carretera, enfrentan eso que es un riesgo de su negocio, la parte de la distribución, ¿no? Hay empresas que no tienen que distribuir su producto, ¿no? Donde lo producen, ahí llega la gente y lo compra, por ejemplo, ¿no? Entonces no tienen riesgo de distribución. Y por eso se llama riesgo de negocio. Riesgo de negocio es algo muy genérico. No es algo específico. Por ejemplo, si yo soy una panadería, pues mi riesgo de negocio es quién compra mi pan, a qué precio lo vendo, qué hace que mis precios suban,
¿Qué puede pasar si suben los precios, ¿no? Si tengo que bajar mi producción o tengo que subir los precios. Cosas así es el riesgo de negocio y son muy particulares de tener una panadería, ¿no? Si pensamos en el riesgo del negocio bancario, pues ahí el riesgo del negocio bancario, pues hay muchos temas de fraudes, ¿no? De manejar grandes sumas de dinero, dependiendo del banco, pero si soy banco de primer piso, de tener muchas sucursales, eso sería el riesgo de negocio para el banco. Entonces, es un riesgo que se amolda dependiendo cómo es el negocio, la industria. Por eso el nombre de riesgo de negocio. ¿Vale? Gracias, Eli. Ok, Rodrigo, te toca el riesgo estratégico. Sí, profesor. Se refiere al riesgo significativo por las inversiones en las que hay una alta incertidumbre sobre su éxito y rentabilidad. También se relaciona con el cambio de estrategia de una empresa de cara a sus competidores. Si esta encomienda no es exitosa, el impacto puede generar una pérdida imponente y dañarse su reputación. El riesgo estratégico a mí me hace sentido cuando, bueno, no sé ahorita por qué lo asimilé cuando las acciones de una compañía salen a bolsa, que Sí, existe como esa incertidumbre de cómo van a salir, cómo las va a aceptar el mercado, ok, sobre todo porque son compañías que para llegar hasta ese punto de llegar, un ejemplo, a la bolsa, es porque vienen haciendo las cosas bien. Pero el tema es que ya a la hora de hacer un análisis, pues sobre todo, ¿no? Fundamental de la acción de la compañía, de ver cómo se puede comportar, porque bueno, es diferente, ¿no? Salen a bolsa porque pues en teoría requieren capital por alguna situación, para crecer, para algún plan que traiga la compañía, ¿no? O sea, no solo salen por casualidad. así es. Entonces, a mí me hace sentido por ahí, es un tema estratégico donde existe la incertidumbre de si le va a ir bien, si no, de a lo mejor muchas veces tiene uno el concepto, ¿no? De has escuchado esas compañías y dices vienen haciendo bien las cosas, pero no necesariamente tienen que arrancar con todo en bolsa, ¿verdad? Creciendo a grandes cifras. Está bien, es un ejemplo de estrategia lo que tú pusiste y sí, entonces se vuelve un riesgo estratégico. Eh, la estrategia es tomar esas decisiones, tomar esas acciones para que la empresa logre, alcance algo, ¿no? Básicamente esa es la idea de la estrategia. Y la estrategia es, obviamente está ese objetivo, pero la estrategia es cómo vas poniendo esas piezas para que se vayan dando las cosas. Entonces, el riesgo estratégico va de todo lo que puede implicar ese proceso, pero también viene de el cambio que es cuando tú tienes una estrategia y esa estrategia pues la vas trabajando y de repente dices, ya no va por aquí, ahora va por acá. Por ejemplo, pues es una empresa que es privada y te quieres volver pública, es decir, que cotiza en bolsa, pues ese es un cambio de estrategia. Y sí, es un riesgo estratégico. Y va más complicado, ¿no? Por ejemplo, decidir si entras a vender en un nuevo país es una estrategia y entonces pues, se convierte en riesgo estratégico. Desaparecer, ¿no? De ciertos mercados, decir, no, estos mercados ya no, me salgo de ellos, es una estrategia y lleva riesgos. Entonces, a eso se refiere, es más o menos lo que nos comentas, Rodrigo. Muy bien. Voy con Naomi, te toca riesgo reputacional, Naomi. Dice, el riesgo reputacional se puede distinguir en dos categorías principales: el de la creencia que una empresa puede y podrá cumplir con sus promesas hacia las contrapartes y sus acreedores, y el de la creencia de la empresa negocia justamente, honestamente y sigue prácticas éticas. En el Ujú. mundo financiero, el riesgo reputacional es clave, ya que se sustenta de la confianza que tienen los clientes para la institución.
Pues pueden haber muchos ejemplos, Sí, hay muchos. pero por ejemplo, ahorita Banco Azteca, pues su reputación pues cayó con su declaración. Entonces, si Claro. quiere conseguir este financiamiento, pues muy difícilmente lo va a encontrar porque pues ya dio, bueno, salió a decir implícitamente pues que no cumplió con sus obligaciones. Entonces es como si pidiera dinero y dijera, pero no te voy a pagar, ¿eh? También otro ejemplo es como nosotros como consumidores con las marcas de que, no sé, se me ocurre ambientalmente que dicen que son empresas ambientales y resulta que las investigan y no es así, que sus productos Ah, dañan más al ambiente, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, pues sí. las personas dejan de confiar en ellos y por ende dejan de consumir sus productos. Sí, 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 esos son ejemplos del riesgo reputacional y pues hay muchos, la reputación es de que dices algo y lo haces, ¿no? Entonces, ese es un tema de riesgo reputacional o que, pues cumples con ciertas cuestiones éticas, ¿no? Tratas bien a tus empleados, por ejemplo. O sea, a lo mejor es una empresa muy exitosa, pero no tratas bien a los empleados o contaminas. Entonces, todo eso tiene que ver con temas de reputación. Hay negocios, bueno, todo mundo vive de la reputación, ¿no? Que muchas veces la reputación se ve como una marca, pero al final de cuentas, que alguien compre tu producto es porque confía en ti, eso es reputación. Entonces, y precisamente lograr que tengas grandes volúmenes de ventas es porque tienes una gran reputación. Los que tienen pocos volúmenes, pues es porque nadie los conoce y entonces la reputación ahí es pequeña, ¿no? El riesgo reputacional va en el sentido de que pierdas eso, ¿no? O sea, yo soy una empresa, por ejemplo, soy Coca-Cola, ¿no? Y me preocupo por la familia y esto y lo otro y no sé qué, ¿no? Y no les digo que mi producto lo hago con aguas tratadas, ¿no? Entonces, ese es un riesgo reputacional en el sentido de que si me descubren, se acaba el negocio, ¿no? Desaparece Coca-Cola de la noche a la mañana. Hay ejemplos de cómo la reputación ha destruido empresas y entonces es un activo muy valioso la reputación. El problema de la reputación es que dañarla es muy fácil y recuperarla es difícil o imposible. Ese es el gran tema de la reputación. En los bancos, en las aseguradoras, básicamente en la industria financiera, como tienen resguardo de la confianza de los terceros, tienen que cuidar mucho su reputación, porque en cualquier momento, si la pierden, el negocio se puede acabar, ¿no? Muy bien, gracias Naomi. Y bueno, en estas definiciones cerramos con la de riesgo sistémico para Araceli. Sí, riesgo sistémico. En términos financieros, concierne a las faltas potenciales de una institución que genere una relación en cadena, una reacción, perdón, en cadena o efecto dominó hacia Ujú. otras instituciones y consecuentemente amenace la estabilidad de todo el mercado financiero y pudiera ser a la economía global. Ujú. Bueno, pues esto yo bueno, a lo mejor puedo poner un ejemplo Sí. de ahorita el lugar en donde trabajo, en donde a partir de ciertos procesos, pues llegas a afectar otras instituciones a partir de malas decisiones que se hicieron previamente. Entonces, tanto puede ser a nivel registro, a nivel, pues ahora sí que económico, de tal manera que pues todo pues caiga en caos, ¿no? Bueno, es lo Sí, que logro sí, entender. va por ahí, así es el riesgo sistémico, básicamente del sistema, que ese sistema se ponga en riesgo en su generalidad. Y es diferente del riesgo sistemático. El riesgo sistemático, pues es el riesgo que tiene el sistema y ahí está en el sistema, ¿no? Por ejemplo, en la teoría del portafolio es muy fácil de ver. Es el riesgo que tiene un mercado, el mercado es el sistema, ¿no?
Sin embargo, el riesgo sistémico se refiere a algo que puede estar mal ahí en el sistema y entonces colapsa todo el sistema. Eso es a lo que se le llama el riesgo sistémico. Son eventos que pueden tener impactos en una escala muy, muy grande porque afectan a todo el sistema. Y ahí diciendo sistema, la relación que viene ahí explicada pues es mucho hacia el sistema financiero, pero puede ser en otro aspecto, ¿no? La idea del riesgo sistémico es en general. El tema, por ejemplo, de la pandemia, el famoso COVID, reflejó algunos temas de riesgo sistémico, como algunos países no tenían protocolos, no aplicaron esos protocolos y entonces empezó a generar un caos horroroso. Eso recae en temas del riesgo sistémico, ¿no? En el caso financiero, pues es muy evidente estos efectos dominó, ¿no? En la crisis del credit crunch que quebró una empresa y otra y otra y otra porque se fueron arrastrando una tras otra. Ese es un buen ejemplo del riesgo sistémico en la industria financiera, donde pues es común que algunas fallas puedan arrastrar a varias instituciones, ¿no? El famoso nombre de crisis revela mucho esto del riesgo sistémico. Sin embargo, pues se puede ir hacia otros contextos, los de salud poníamos, se puede ir para allá. Igual en los temas legales puede haber ahí algunas fallas y entonces todo eso colapsar. Esa es la idea de ese riesgo sistémico. Bueno, riesgos, podemos seguir definiendo. Básicamente esta idea es sobre entender los riesgos financieros y algunos otros que tienen que ver con las empresas. Bueno, las ideas de esto es que las empresas aprovechan el riesgo porque con eso pueden tener una ventaja que se llama ahí ventaja competitiva. Y esa ventaja pues puede ser de diferente índole. Entonces ahí está, por ejemplo, que generen flujos por activos, que tengan tasas de crecimiento o tasas de descuento favorables, ¿no? Los tiempos para lograr estabilidad son algunos ejemplos de cómo esto afecta el valor de las empresas y lo que hacen las empresas es aprovechar esa capacidad y por eso se vuelven negocios muy atractivos. Pero para lograr esto tienen que gestionar el riesgo. Y es ahí donde viene el tema interesante. ¿Cómo lo podemos medir? Bueno, medir el riesgo no es fácil porque no hay un criterio sencillo. Si el riesgo definirlo es difícil, bueno, pues medirlo debe de ser igual de complejo. Entonces, ¿qué medidas hay? Por ejemplo, estadísticas y probabilísticas. Se puede usar la media, la mediana, la moda para medir el riesgo. Precisamente la actuaría es fanática de usar la media, ¿no? Y ya lo veíamos que es parte de esas perspectivas, en el caso, la perspectiva estadística, la actuarial y la económica. La varianza también, en algunos aspectos, la media y la moda son más importantes para la actuaría, ¿no? En general, pero para otro tipo de industria sí. Se pueden usar percentiles, deciles, cuartiles. Esto es muy común, precisamente el VAR, el famoso VAR, cae en esta categoría. Se pueden usar otras medidas más técnicas, asimetría y kurtosis para entender el riesgo, la correlación, las cópulas, se pueden usar. El momento parcial, que pues si te preocupa lo que puedes perder y no lo que puedes ganar, entonces usas un momento parcial, es decir, solo una parte de la información. Ligado a eso, de usar solo una parte de la información, está la función de cola, que es también la función de supervivencia, la función cuantil. En la actualidad se usa la función stop loss,
que básicamente es la función con la que se calculan las opciones financieras, ¿no? Eso es la función, esa es la función stop loss, por ahí la veremos. La esperanza limitada, que es con la que se calculan los deducibles o las capas de reaseguro, por ejemplo, se puede usar en otros contextos, igual. La media en exceso, la prima stop loss, ¿no? Bueno, son algunas medidas y hay más, ¿no? Otra idea ligado a esto es que se use una distribución paramétrica para entender el riesgo. Y las clásicas que se usan en discreta son Poisson binomial y binomial negativa, que esto va ligado al proyecto que ustedes tienen ahí de resolver, ¿no? Continuas, hay muchísimas, ahí están puestas algunas de las que se suelen usar. La normal, la T sesgada, la Gombel, log normal, Wald, Gamma, Levy, Pareto, ahí están varias de ellas. Y hay multivariadas. Multivariadas hay muchas, pero básicamente se usa la normal y la T multivariada, que caen en la categoría de las elípticas, hiperbólicas o esféricas. Es una categoría muy importante para las multivariadas. Entonces, esa es una forma de medir el riesgo. Hay otras, por ejemplo, el VAR que decíamos es un cuantil, es un percentil. Bueno, Profe, pues de estas del VAR derivan bastantes. Por ejemplo, la probabilidad de ruina está ligada al tema del VAR, el VAR de cola, el profe, VAR convencional. Sí, perdón, una compañera, la sacó de la llamada, no ok. sé si la pueda dejar pasar, por favor, perdón. Gracias, Iram.